Hola, soy Jenny. Hoy vamos a hablar de aromáticos, éteres y alcoholes. Los aromáticos son hidrocarburos que presentan dobles enlaces. Existen varios que se utilizan y que son muy nombrados, como son el benceno, naftaleno y el antraceno. ¿Cuál es el que más se utiliza? El benceno. Aquí vamos a ver las tres formas que encontramos en los libros o cuando nosotros hacemos reacciones. Una es la forma estructural, donde observamos los enlaces con el hidrógeno, cómo se forma el doble enlace. En la segunda ya es el ciclo hexano, ¿cierto? Con sus tres enlaces, con sus tres dobles enlaces. En la tercera ya se muestra lo que es una estructura de resonancia. Es importante tener en cuenta que lo que está realmente pasando es que estos enlaces están en constante movimiento y por eso es que esta forma es la más correcta de escribir. Pero ¿cómo la nomenclatura del benceno? Teniendo en cuenta que los aromáticos es el que más se maneja y el que más vamos a ver en la industria. Para hablar de nomenclatura tenemos que saber si tiene dos o más sustituciones. Si tiene dos, vamos a clasificarlo en orto, meta y para una nomenclatura común, y para una nomenclatura IUPAC simplemente vamos a empezar a enumerar la cantidad de carbonos, si está en el 1 o en el 2, si está en el 1 o 3 o si está en el 1 y en el 4. Aquí vemos un ejemplo. Es importante tener en cuenta que si son lo mismo, ¿cierto? Si es en la misma ramificación, voy a colocar el dicloro y va a terminar en benceno. En la tercera vamos a colocar cada una, no olvidar terminar benceno. Los éteres. Los éteres son alcanos que tienen un oxígeno en medio de esa cadena carbonatada. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo lo encontramos y en las imágenes vemos que cada vez que termina el oxígeno y empieza la otra parte de la cadena carbonatada, empieza otra vez a contar desde el número 1 para poder colocar un nombre. Existen varios tipos de éteres, están de tipo cíclicos y de tipo alcanos. Aquí voy a referenciar el tipo para que lo puedan identificar. Entonces aquí tenemos el oxígeno y tenemos un ciclopropano. Como tiene un oxígeno, vamos a empezar con el nombre oxa, ¿cierto? Y hacemos la referencia a ciclopropano. Esto cuando estamos hablando de tipo cíclico. Cuando estamos hablando de tipo alcano, en IUPAC lo que vamos a hacer es que lo vamos a describir lo que vemos, es decir, antes del oxígeno aquí vemos un carbono, por lo tanto corresponde al hidrocarburo de metano, entonces vamos a colocar el inicial, ¿cierto? El prefijo met. Después vemos un oxígeno, entonces colocamos la palabra oxi, ¿cierto? O más bien la sílaba oxi. Luego volvemos a contar acá, como vimos en la imagen, 1, 2, es decir, hidrocarburo etano, entonces quedaría metoxietano. También se puede decir metil, etil, éter, es decir, separando lo que hay antes y después de del oxígeno, cada parte de la cadena carbonatada como una ramificación. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos dos carbonos, eto o et, el oxígeno, oxi, y tenemos un carbono, metano, etoximetano. Si lo nombráramos con esta nomenclatura, sería etil, metil y le colocamos la palabra éter, finalizando y haciendo referencia a que está el oxígeno. Por último vamos a ver los alcoholes. Los alcoholes son también derivados de los hidrocarburos y lo que sucede es que uno de esos hidrógenos ahora tiene o se reemplazó por el grupo funcional OH. Tenemos varios tipos de alcoholes, primarios, secundarios y terciarios. Aquí es importante tener en cuenta que hay un cambio de las prioridades cuando empezamos a hablar ya de este tipo de grupos funcionales. Es decir, que el carbono 1 va a ser acá va a ser mi carbono 1 y en este caso va a ser acá mi carbono 1 porque es el que está más cerca al grupo funcional. Aquí estaría muy lejos. Como se dan cuenta, los carbonos terciarios o los alcoholes terciarios vamos a empezar ya a tener ramificaciones, es decir que tenemos alcoholes en forma de ciclos, ramificaciones, lineales y pueden tener otros grupos funcionales como alquenos y alquinos. Vamos a ver un poco de nomenclatura.
La nomenclatura también corresponde a identificar el hidrocarburo. Entonces, recordamos la tablita, acá hay un carbono, hace referencia al metano, pero como es un alcohol, voy a colocar el sufijo ol, que sería metanol. La nomenclatura común se conoce como alcohol metílico, en la industria también le dicen de esa manera. Acá vamos a contar 1, 2, 3. Tiene 3 carbonos, sería propanol. Aquí tenemos un último ejemplo donde tenemos los dos grupos funcionales que son OH. Entonces tengo que colocar la sílaba di haciendo referencia a 2. Por lo tanto me quedaría en etanodiol. Aquí tenemos un ejemplo de un ciclo. 1, 2, 3, 4 carbonos, colocamos la palabra ciclo, hacemos la referencia al hidrocarburo buta, ¿cierto? Que es la referencia al alcano, no tiene ningún doble enlace ni triple enlace, ¿cierto? Y terminaría en ol, ciclobutanol. Recordamos aquí la nomenclatura también de aromáticos, porque aquí tenemos un benceno, entonces vamos a escribir benceno, pero lo terminamos en ol, haciendo la referencia que tiene el grupo OH. Espero que les haya servido mucho este pequeño resumen y que puedan seguir avanzando en sus clases. Nos vemos en un próximo video.